Buen día, ingeniero y compañeros. Como grupo número 5, nos toca explicarles en qué consiste la medición de terrenos por linderos. Para comenzar, vamos a dar una introducción. Significa la línea que separa unas propiedades de otras. Es el límite o límites hasta los cuales se extiende el terreno. Son los planos en los que quedan reflejados los distintos mojones, parcelas, cercas metálicas, entre otras. Sirven para identificar límites de propiedad y superficie de terrenos. Es ideal para contratos de compra-venta y solicitudes de licencia, para construcciones en superficies mínimas, estudios de segregaciones y divisiones de herencia, corrección de información catastral o conflicto de lindes entre vecinos. Levantamientos topográficos. Es un estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie terrestre, en la cual se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del terreno, pero también sus variaciones y alteraciones. Puede ser útil, por una parte, para trazar un plano que ayude a organizar el trabajo, y por otra, para colocar sobre el terreno marcas que guíen su ejecución. Permite trazar mapas o planos de un área en las cuales aparecen las principales características físicas del terreno, tales como ríos, lagos, caminos, bosques o formaciones rocosas. También los diferentes elementos que componen, como fosas de drenaje, canales o alimentación de agua. Las diferencias de altura de los distintos relieves, tales como valles, llanuras, colinas o pendientes. La diferencia de altura entre los elementos constituye en el perfil vertical. ¿Qué operaciones comprende un levantamiento topográfico? El objetivo del primer tipo de levantamiento topográfico es determinar la posición relativa de uno o más puntos sobre un plano horizontal. A tal efecto, se miden las distancias horizontales y los ángulos horizontales o direcciones. Se usa el método llamado planimetría. El objetivo del segundo tipo de levantamiento topográfico es determinar la altura vertical de uno o más puntos en relación a un plano horizontal definido. A tal efecto se miden las distancias horizontales y las diferencias de altura, y también se trazan curvas de nivel. Se usa un método llamado nivelación directa. Enseña a trazar planos y mapas a partir de los resultados del levantamiento. Preparación de un levantamiento topográfico. La regla fundamental es proceder de lo general a lo particular. Se debe tener presente el trabajo en su conjunto cuando se dan los primeros pasos. Los diferentes tipos de levantamientos topográficos requieren precisiones diversas, pero es importante determinar con la mayor precisión posible los primeros puntos de cada levantamiento. La preparación de un levantamiento también depende de cuál es el objetivo. Es aconsejable adoptar un plan de trabajo similar al descrito. En primer lugar, se procede a un estudio de reconocimiento preliminar y se pueden usar métodos rápidos sin preocuparse mucho por lograr una gran precisión. A partir de los resultados del primer levantamiento se prepara y se llevan a cabo levantamientos más detallados y precisos. La preparación de un levantamiento topográfico depende del objetivo mismo que se debe estudiar. Por ejemplo, una línea recta definida por al menos dos puntos, tal como el eje de un canal de alimentación. Una serie de líneas definidas, unas en relación a otras por ángulos horizontales y distancias horizontales. Un terreno tal como el sitio elegido para la construcción de una granja.
El uso de los métodos descritos en las secciones siguientes no presentan problemas si se trabaja en pleno campo. Cualquiera de ellos se puede aplicar correctamente en las zonas con bosques densos. Sin embargo, no se pueden usar métodos que requieren la visualización de varios puntos simultáneamente. En tales áreas es más fácil tomar como referencia las rutas y los senderos existentes y pueden ser necesarios para quitar la vegetación que obstaculiza las líneas visuales. Se clasifican en, como mencionábamos, levantamientos topográficos. La línea que une dos puntos sobre la superficie de la Tierra es una línea recta. La superficie imaginaria de referencia respecto a la cual se tomarán las alturas es una superficie plana. El ángulo formado por la intersección de dos líneas sobre la superficie terrestre es un ángulo plano y no esférico. Y los levantamientos geodésicos. Es el conjunto de procedimientos y operaciones de campo y gabinete, destinado a determinar las coordenadas geodésicas de puntos sobre el terreno, considerando la curvatura de la Tierra, elegidos y demarcados con respecto al sistema de referencia en uso. Comprenden dos etapas. Está la etapa de campo, que es la programación del trabajo y la toma o recolección de datos necesarios, la realización de mediciones, distancias, alturas, direcciones y su correspondiente registro en libretas adecuadas, denominadas carteras de topografía, ya sea de manera manual o electrónica. La etapa de gabinete es la que se realiza después de la etapa primaria y elemental de cualquier investigación, que consiste en obtener materiales y documentos a través de la información oral o visual de otras personas. Dibujos topográficos. El dibujo topográfico consiste en planos, perfiles, reacciones transversales y en cierto número de cálculos gráficos. La utilidad de estos dibujos depende principalmente de la precisión con que los puntos y las líneas se proyectan en el papel. Los planos y mapas topográficos son dibujos que indican las principales características físicas y geográficas de una zona determinada. Para completar un dibujo topográfico, un profesional debe realizar estudios topográficos para recopilar información. Un dibujo topográfico terminado mostrará todo lo que se necesita saber sobre los edificios, vallas, carreteras, ríos, lagos, bosques y demás que se pueden encontrar en una zona determinada. Además, un dibujo también puede especificar los cambios en las elevaciones con picos y valles. Por ello, estos dibujos son muy valiosos a la hora de construir, excavar o evaluar un sector determinado. La topografía se refiere a la forma y el carácter de la superficie de la Tierra, y los mapas fueron uno de los primeros artefactos que registraron estas observaciones. En la cartografía moderna, un mapa topográfico o una hoja topográfica es un tipo de mapa caracterizado por el detalle de gran escala y la representación cuantitativa del relieve, normalmente mediante curvas de nivel que conectan puntos de igual elevación, pero históricamente utilizando una variedad de métodos. Las definiciones tradicionales exigen que un mapa topográfico muestre tanto las características naturales como las artificiales. Un levantamiento topográfico se basa normalmente en la observación sistemática y se publica como una serie de mapas. Así como un marco geodésico estándar que define la proyección del mapa, el sistema de coordenadas, el elipsoide y el datum geodésico.
Clases de mapas y planos. Primero veremos la definición de planos y mapas topográficos. Los planos y mapas cartográficos son dibujos que muestran las principales características físicas del terreno, tales como edificios, cercas, caminos, ríos, lagos y bosques, así como las diferencias de altura que existen entre los accidentes de la Tierra, tales como valles y colinas. Los planos y mapas topográficos se basan en los datos que se recorren durante los levantamientos topográficos. Los planos normalmente son dibujos a gran escala. En cambio, los mapas son a pequeña escala, dependiendo de la escala que se utiliza para dibujar. Ahora, ¿cómo se comienzan los planos y mapas topográficos? Primero, antes de iniciar un levantamiento topográfico, es importante conseguir todos los planos o mapas topográficos del área. No se debe de tratar exactamente del tipo de plano que nosotros necesitamos, pero los mapas topográficos generales normalmente se obtienen de los organismos gubernamentales encargados de levantamientos geológicos y topográficos, los institutos geográficos nacionales, los departamentos de estudio de suelos y las agencias de desarrollo agrícola pueden disponer de mapas topográficos y también los departamentos catastrales de los gobiernos locales. Estos pueden facilitar los planos topográficos que sean de nuestra utilidad. Muy a menudo nos va a tocar dibujar los planos y mapas topográficos que necesitamos, basándonos en un levantamiento planimétrico y en una nivelación directa. ¿Cómo debemos leer un plano o mapa topográfico? Para esto debemos de tomar varias cosas en cuenta. Primero, el nombre del área o zona representada o el nombre del tipo de proyecto para el cual vamos a utilizar. Localización exacta de la zona. El nombre de la persona o de las personas que realizaron los estudios en los cuales se basa el plano o mapa. La fecha en la cual se realizó el estudio. La dirección del norte magnético. La escala en la cual está dibujado el plano o mapa. El intervalo de curvas de nivel si el plano indica relieve vertical. Una descripción o clave de los símbolos utilizados en el dibujo. Ahora veremos la información recogida en los mapas topográficos y su simbología. Cuando nosotros nos fijamos bien en un mapa topográfico, podemos ver la gran cantidad de información que puede proporcionar. Podemos agrupar esta información en varios grupos. Como por ejemplo, algunos nos pueden proporcionar los núcleos de población y construcciones aisladas, vías de comunicación, carreteras, caminos, ferrocarriles, la hidrografía, que son costas, lagos, ríos, arroyos, etc. Límites administrativos, toponimia, vegetación y coordenadas. Para representar los diferentes elementos sobre el mapa, debemos utilizar una representación simplificada de estos, y esto recibe el nombre de símbolo convencional. Estos signos son más o menos los mismos en todos los mapas, aunque pueden ver algunas variaciones. Normalmente se intenta que la interpretación sea simple con solo la vista. Para informar al lector de los símbolos convencionales que se han usado en el mapa,
Se hace un esquema de los mismos en un margen de este. Se trata que la información marginal o leyenda, el análisis de un mapa debe empezar siempre por ahí, ya que de otro modo no sabremos qué información proporciona el mapa, el plano. El plano topográfico puede ser de dos tipos. Ya sabemos que los planos topográficos son dibujos que muestran las principales características físicas del terreno, tales como edificaciones, cercas, caminos, ríos, lagos y bosques. Estos se basan en los datos que recorren nuestros levantamientos topográficos. Con fines catastrales, estos planos reflejan la relación de la parte jurídica, linderos, áreas con la realidad del terreno. Ahora, ya sabiendo esto, el plano topográfico puede ser de dos tipos. Tenemos el planimétrico, que son los planos que llevan un mayor detalle al plano de medición, incorporando no tan solo los límites y superficies del terreno, sino también elementos singulares tanto de obra, casa, camino, piscina, etcétera, o del territorio. También se puede decir que representan proporciones de área terrestre en el cual se especifica los accidentes del terreno, límites políticos, altura mediante curvas de nivel, siendo este último una de sus principales características. Altimétrico. Este es la rama de la topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y presentar la altura o cota de cada punto respecto a un plano de referencia. Este representa porciones de área terrestre y especifica curvas de nivel. El planimétrico también es muy utilizado en la representación de predios para el catastro, lo cual es identificar los linderos de un terreno, el área que soporta dicha extensión terrestre, vías o afluentes que pasan en medio o cerca del mismo. Todo esto con el fin de valorar el área de tierra según su estado. También las normas básicas para la representación de planos topográficos. Es el tamaño del dibujo, escalas del dibujo, las extensiones del archivo y sistema de referencia. ¿Cómo se realiza la medición de los terrenos? Se necesita de unos profesionales que tengan las herramientas necesarias. Estos realizan un estudio topográfico del terreno, obteniendo el perímetro, la superficie y geometría real de una finca con una presión casi exacta. Los expertos recorren todo nuestro terreno a pie o, en el caso de ser una extensión considerable, a través de drones. Medir un terreno para su registro catastral es un tema muy delicado, ya que debemos delimitar correctamente la finca para toda la vida. Para conseguir una garantía jurídica deben coincidir los datos del catastro y los registros de la propiedad. Esto quiere decir que deben estar coordinados, cosa que no siempre pasa. En caso de que no haya alguna coincidencia para descubrir cuál es el organismo que tiene el error, debemos medir la finca. Sería muy fácil si cada finca no lindase con ninguna otra, o sea, que su modificación no afectase a otros vecinos, pero la realidad no es esa.
Cada parcela, cada finca, cada terreno linda con un camino, con otra parcela, con un arroyo, etc. Por eso es muy importante que todas las partes implicadas en la medición de la finca estén de acuerdo. De lo contrario, podríamos tener algunos conflictos. ¿Cómo podemos agilizar los trámites en catastro? A través de un acta de deslinde, se queda con el propietario de la finca y los vecinos firman el acta. De esta manera, cuando se presentan todos los documentos ante la administración, al estar todos de acuerdo, se tramita todo muy rápido. Muchas personas sienten desconfianza porque piensan que la medición de la finca de su vecino va a afectar a la superficie de la suya. Pero corregir los errores que pueda haber en las delimitaciones catastrales existentes provocados por desplazamientos en la cartografía o por mala interpretación de la descripción literal al dibujar la finca años atrás, beneficia a todas las partes implicadas. Una vez que se entienden estos hechos, la medición de finca se realiza sin incidentes. ¿Cómo se realiza la medición? El topógrafo mide el terreno con un equipo GPS para conseguir su correcta georreferenciación y el número de puntos tomados dependerá de las características de la finca, de su forma, de la topografía del terreno, de la accesibilidad. Es posible que en los casos donde el desnivel de la finca sea muy grande, se decida utilizar un dron para sobrevolarla y obtener posteriormente el trazado. De cualquiera de las maneras, el topógrafo siempre asegurará que los datos obtenidos tengan la calidad y la precisión requerida. Después de la captura de datos en un campo, generamos un archivo XML. Este es un archivo electrónico que permite el intercambio seguro de informaciones entre el registro de la propiedad de catastro y notarías. El equipo necesario en medición con cinta. Están los piquetes, jalones, plomadas y cinta. En topografía podemos disponer de un gran número de herramientas que forman parte del equipo para hacer mediciones. En esta ocasión vamos a poder hablar acerca de el equipo necesario que necesitamos para la medición con cinta. La cinta métrica dentro del equipo topográfico para medir distancias. Antiguamente las cintas métricas eran simples, eran telas de tramado resistente y se enrollaban manualmente que se guardaban en recipientes forrados de cuero y con mecanismos de bronce. Con el paso del tiempo, los materiales han sido cambiados para mejorar la precisión de las medidas. Ahora, en la actualidad, podemos ver cintas métricas de fibra de vidrio para topografía y batimetría. Cintas métricas de acero con revestimiento de nylon. Cintas métricas de fibra de vidrio con revestimiento de PVC y las cintas métricas digitales. Las cintas métricas permiten realizar el levantamiento topográfico preliminares del terreno. Esto se utiliza para conocer el terreno antes de realizar cualquier otra tarea. El método de medir la distancia horizontal entre dos puntos con la cinta métrica se le llama cadenamiento. Además que existen cintas de diferentes materiales y longitudes.
También está el distanciómetro dentro del equipo topográfico para medir distancias. El distanciómetro también se le conoce como medidor láser y consiste en la medición de dos puntos a través del láser. También se pueden encontrar distanciómetros sónicos, el cual mide la distancia con un método de ultrasonidos. En topografía, el que más se utiliza es el medidor láser. Con este método se pueden medir distancias inclinadas desde un punto conocido a otro desconocido. A través del distanciómetro se pueden obtener a través de cálculos el nuevo punto y la cota. Encontramos dos tipos de distanciómetro dentro del equipo topográfico para medir distancias. Está el montura en horquilla, el montura en telescopio. También estaciones dentro del equipo topográfico, que es otro equipo necesario para la medición de distancias, pero también de ángulos. Encontramos las estaciones hay de muchas clases. Por ejemplo, hay motorizadas sin prisma, con cálculos de coordenadas, con memoria, y encontramos dos tipos de estaciones. Estación semitotal, en la cual se integra el teodolito óptico y el distanciómetro. Al tener ambos integrados se trabaja más rápido que si montamos ambos por separado. Tiene lecturas analógicas, por esta razón es más recomendable una estación total. Se trata de un equipo topográfico para medir distancias y ángulos, que es muy útil para medir replanteos de precisión y controles de obras. La estación total. En este tipo de estación se integra el teodolito electrónico, el distanciómetro y un ordenador. Hay muchas clases de estaciones totales y lo que más destaca de este tipo de estación es la precisión, el número de aumentos en la lente del objetivo, el compensador electrónico, el alcance y la memoria. Buenos días, compañeros e ingeniero. Yo les voy a hablar sobre los linderos. Ustedes saben que la medición de terreno resulta fundamental para cualquier persona que posea tierras o fincas, a fin de evitar problemas legales, ya que este es algo que nos va a servir para toda la vida. Por ello es muy importante que la medición de la parcela sea lo más exacta posible y también que esté realizada por profesionales para que tenga una validez jurídica. Pero en sí, ¿cuál es el proceso que debemos adoptar para separar nuestras propiedades de nuestros vecinos? Para poder realizarlo se necesitan de los famosos linderos. La palabra linderos significa la línea que separa una propiedad o terreno de la otra. Este es el límite o límites los cuales superficialmente se extienden de la finca o el dominio sobre la misma. Desde el punto de vista hipotecario, cobra importancia el concepto, ya que en la inscripción de toda propiedad o finca es preciso hacer constar la naturaleza de ella. Esta la podemos clasificar como dos tipos, rústica o urbana. Una propiedad rústica es aquel tipo de bien inmueble que es considerada como no urbana. Habitualmente suele estar destinadas a la explotación agrícola, ganadera o entre otros usos. Y una propiedad urbana hace referencia a aquellas pertenecientes o relativas a la ciudad. Una ciudad es un área con una alta densidad de población. Según las normativas de cada territorio en cuestión, un bien rústico se corresponde a una porción de terreno que no está concebida legalmente para sufrir una transformación urbánica, es decir, es un tipo de bien inmueble destinado al bien urbano y bien de condiciones especiales. De acuerdo con el Código Civil, es un derecho del propietario cerrar o cercar sus herencias por medio de paredes,
zanjas, muros o de cualquier otro modo, sin perjuicio de la persona con la que colinde. Para poder delimitar nuestros terrenos, podemos utilizar diferentes tipos de linderos, los cuales les voy a mostrar en la tabla que se encuentra en la diapositiva. Por ejemplo, los muros, que los podemos representar en MU en un plano topográfico. La pared, como la podemos representar con PA. El tapial es un sistema de construcción a base de tierra húmeda compactada, y este lo podemos representar con TAP. Los cercos fijos o alambrados son comunes en los terrenos que poseen ganado, o también los cercos vivos que se utilizan demasiado en los sistemas agroforestales, que es la combinación de árboles y ganado para delimitar también terrenos. Las canaletas, que las podemos representar con ZA o CA, el talud bajo menor a 150, lo podemos representar con TD, y el talud bajo mayor a 150, que lo podemos representar con la letra TA. A continuación, se les mostrará un video para aclarar dudas sobre qué son los linderos.
¿Cómo definir los linderos de mi vivienda o de mi propiedad? Vamos a dar un ejemplo. Patricia tiene un lote de terreno y es vecina con el lote de Victoria. Sin embargo, los lotes no se encuentran bien delimitados en sus linderos, lo que puede generar diferencias entre las vecinas. Por este caso y otros semejantes, existe un trámite que permite determinar la división entre los predios mediante demarcaciones, bien sean con mojones o estacas o entre otros. Pero, ¿qué podemos hacer? Cuando se presentan diferencias entre los vecinos en lo referido a los linderos de los predios, es recomendable, en primer lugar, intentar un acuerdo amigable entre las partes, en el cual de común acuerdo se fijen los limitantes de las propiedades y decidan cuáles serán las actividades para marcar el limitante, como la instalación de cerca, rejas, mojones, estacas, banderas, entre otros. El acuerdo podrá intentarse directamente entre las partes involucradas o pueden acudir a un centro de conciliación, centro de convivencia, conciliador de inequidad, solicitado iniciar un trámite conciliación. A falta de las anteriores autoridades en su municipio, pueden acudir al personal del propio. Si no fue posible un acuerdo amigable, la ley ha establecido un procedimiento judicial especial mediante el cual el juez decidirá su demarcación de los lotes del terreno vecino y su delimitación con deslindes y amojonamientos. En este proceso, el juez realiza una diligencia en la que se desplaza al lugar donde se encuentran los lotes del terreno vecino. Se recibirán las declaraciones de testigos que la parte presente o el juez considere necesario. Se examinará los títulos de lotes para verificar los linderos que ellos aparezcan y se oirán a los peritos sobre el cuestionario que les informe. Con base a lo anterior, el juez ordenará colocar los mojones, estacas o cercas que demanden la línea divisoria, de acuerdo a lo que resulta probado en la diligencia. La parte puede aceptar determinación o podrá oponerse si considera que no es acertada. En caso de que alguien se oponga, el juez considerará sus argumentos y pruebas para determinar la línea divisoria definitiva. La demanda presentará ante el juez civil del lugar donde se encuentran los lotes del terreno. Y por último, si los títulos de los colindantes indiquen espacios mayores o menores del que realmente existen en su terreno, el aumento o falta se distribuirá proporcionalmente. La fijación de los linderos se realiza a través de la acción de deslinde, es decir, es un derecho de propietario y de los titulares de los derechos reales deslindar la finca, objeto de propiedad u otros derechos, con citación siempre de los dueños de los predios colindantes. Los criterios para realizar el deslinde son tres. En primer lugar, se hará de conformidad con los títulos de cada propietario y a falta de estos títulos se juntarán con los propietarios y se verificará la posición en la que estuvieran los colindantes. En caso de intermediación de los títulos, si la cuestión no pudiera resolver por la posesión o por otros medios, la prueba del deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes iguales. ¿Cómo se resuelve un problema de linderos de un terreno? Para ello debemos de conocer diferentes requisitos generales, como por ejemplo los nombres, cédulas o documentos de identificación de las partes, así como la dirección para notificaciones. Identificación de los lotes de terreno cuyos linderos se buscan delimitar. La prueba que se llega en las que se solicita. A la demanda se debe acompañar los certificados de libertad y tradición de los inmuebles a delimitar,
Recuerde que dichos certificados son expedidos por la Oficina de Registro de Instrumento Público que tenga competencia sobre el lugar donde se encuentren los inmuebles. Si la persona no es propietaria, pero sí poseedora, se debe acompañar pruebas de la posesión y certificado de libertad y tradición en el que se consta que su derecho no se encuentra inscrito. En esta situación podrá solicitar que el deslinde se practiquen con base en la titulación del vecino. Ya todos sabemos qué es un lindero. Estos linderos son las líneas imaginarias que separan terrenos o propiedades de otros espacios, incluso de otros inmuebles. Los linderos no siempre están fácilmente identificados. De hecho, muchos propietarios desconocen estos límites de sus terrenos. Un ejemplo de ellos son las fincas, ya que éstas poseen grandes extensiones de terreno, por lo cual los propietarios tienen que estar cercando para poder limitarlas. El problema está cuando dos propietarios se disputan los lindes, considerando obviamente que cada uno de ellos posee más espacio que el otro. Cuando se da esta situación, es necesario solicitar un proceso de deslinde. Consiste en marcar los límites y señalamientos con algún elemento permanente, como los mojones. Existen diferentes tipos de deslindes, como los deslindes amistosos, administrativos o judiciales. El deslinde es el procedimiento por el cual se define la demarcación entre dos fincas limítrofes en disputa. La acción de deslinde está regulada por el Código Civil y son dos actos perfectamente diferenciados. Uno es consecuencia del otro, obligatoriamente. Cuando los límites entre dos terrenos contiguos, privados o públicos, son confusos y no se pueden saber la línea perimetral divisoria de cada terreno, el propietario de uno de los terrenos tiene derecho a solicitar un deslinde. La acción de deslinde es un acto formal para distinguir los límites de una propiedad. Consiste básicamente en solicitar que se investiguen los límites confusos para saber con certeza los límites de un terreno. Para plasmar física y visiblemente los límites de un terreno, se utiliza el amojonamiento. La acción de amojonar es un acto secundario derivado de la acción del deslinde, donde se marca con hábitos o mojones los lindes establecidos. La facultad de deslindes y amojonamientos no prescriben mientras existe el derecho de propiedad. El deslinde no es otra cosa que el proceso por el que se delimita los lindes de una finca rústica. No obstante, hay tantas situaciones que la posibilidad de realizar este deslinde son numerosas. En primer lugar, hay que dejar claro que el deslinde puede realizarse directamente por los propietarios si hay buena voluntad entre ambos y llegan a un acuerdo por marcar sus lindes entre ellos mismos. Lamentablemente, esto no es muy frecuente, por lo que hay que optar a la mayoría de los casos por la vía jurídica. El deslinde por este medio puede realizarse a base de procesos judiciales, contenciosos verbal, si la cantidad no supera por ejemplo, 60,000 quetzales, o bien ordinario, en el caso que si lo supere. Para iniciar un proceso de deslinde, solo hay que cubrir 3 requisitos: que los lindes o linderos efectivamente no estén claramente delimitados, que ese sería el primero. El segundo, que la propiedad o terreno sobre la que realicen el deslinde estén juntos, sin separación físicas entre ellos, como por ejemplo una calle o un camino peatonal. Que las personas que participen en el proceso sean propietarios o representantes de ellos, que este sería el último paso para poder realizar el deslinde. Además, para solicitar un deslinde hay que presentar la documentación certificada de la propiedad.
como las escrituras públicas, contratos privados de preventa, certificados históricos de catastro, informes técnicos, entre otros. Tras el proceso de deslinde, se ejecuta el acta de deslinde, que no es otra cosa que la delimitación oficial de los linderos de cada propiedad. Los propietarios firman y aceptan las lindes marcados por el juez y aparte de eso, ya no hay duda acerca de los límites de cada propiedad. Para ejecutar los deslindes topográficos se requiere de 3 etapas: la etapa técnica, la etapa judicial y la etapa registral. La etapa técnica comienza con el levantamiento topográfico y culmina con la entrega de trabajos a Dirección General de Mensuras Catastrales que correspondan. La etapa judicial, una vez están los planos bajo el análisis de la Dirección General de Mensuras, se procede al conocimiento del acto de deslinde, que se someterá a la verificación de un juez que finalmente aprobará el deslinde. Y por último, la etapa registral es la que se procede al registro de la propiedad por el cual registrador componente de la propiedad ya deslindada. Gracias a la topografía y a través de los deslindes se puede tener más control sobre las propiedades de nuestra finca, parcela, terreno o superficie, para así poder emprender acciones oportunas cuando veamos que no se dan prestados sus linderos y así ejercer nuestros derechos a la propiedad. Los deslindes y amojonamientos tienen sus beneficios. Voy a mencionar algunos. Primero, cada propietario conoce y hace conocer con claridad cuál es verdaderamente su propiedad, hasta donde tiene el derecho de ejercer su dominio. El segundo beneficio es prevenir futuros conflictos ocasionados por falta de demarcación. Y el tercero y el último es la posibilidad de proceder el amojonamiento. No es posible realizar una división material si un previo deslinde con tampoco puede un tercero quitar el amojonamiento realizado en la legalidad. Para concluir, el deslinde es un procedimiento que permite establecer el derecho de propiedad y la facultad de exclusión sobre un inmueble. Tanto los propietarios o quienes poseen derecho real o la administración en terrenos de su propiedad pueden hacer uso procedente del deslinde. Existen diferentes vías para acceder al deslinde con sus procedimientos correspondientes: amistosos, judiciales, administrativos. Una vez aprobado el deslinde, el beneficiario tiene la posibilidad de proceder al amojonamiento para establecer un límite material con las fincas colindantes. Lo que se utiliza para la demarcación no podrá ser quitado por terceros. Existen diferentes tipos de deslindes topográficos. Hoy les voy a mencionar algunos que se utilizan mayormente en los levantamientos. Por ejemplo, el deslinde con hitos. Son señales de tipo permanente, tradicionalmente de piedra, aunque hoy en día se utilizan otro tipo de material como el cemento, que sirven para delimitar propiedades o territorios y en ocasiones para marcar alturas, distancias o direcciones de una vía o un camino, en cuyos casos se generaliza su nombre a hitos geográficos. También se le denomina como mojón, hoto o cipo. Los cipos
a menudo han sido utilizados para marcar los puntos críticos en la frontera entre países o administraciones locales, pero también se han utilizado para marcar límites de tierras privadas y explotaciones de recursos naturales, especialmente en áreas donde las cercas o muros no son prácticos o son innecesarios. Las señales utilizadas se colocan normalmente en un punto notable o visible sobre el terreno adyacente. Muchos están inscritos con informaciones relevantes, con la abreviatura del titular de la frontera, la fecha de instalación y a menudo la localización geográfica, es decir, la longitud, latitud del mismo. El deslinde amistoso. Cuando dos terrenos colindantes no tienen definido con claridad sus límites, se pueden intentar un deslinde por la vía amistosa. Los interesados contratan un profesional en campo topógrafo para que analice la documentación y ahí se necesita observar documentos, los cuales son datos catastrales, escrituras de las fincas en cuestión, datos que aportan el sistema de información geográfica de la parcela agrícola o ganadera. Después de realizar la evaluación pertinente, se elabora el acta de deslinde con la propuesta para el replanteo, en la que se incluye en planos a escala. Si no existe ninguna resistencia, se aprueba el acuerdo y se formaliza ante un notario. Los deslindes administrativos. La administración tiene la facultad de acudir a este procedimiento para deslindar bienes inmuebles de su propiedad. El expediente, en estos casos, se puede iniciar a petición de particulares que acepten previamente el presupuesto y realicen el depósito de oficio por la administración. En el boletín oficial provincial y en los ayuntamientos se publica la notificación de incubación y de un expediente de deslinde. En esta misma instancia se informan a las comunidades autónomas u organismos que pueden tener interés o se vean afectados por el procedimiento. Se envía la situación a las partes involucradas para presenciar las evaluaciones de los técnicos y la afectación de replanteo de límites según los datos obtenidos. Se realiza el acta de deslinde correspondiente con los resultados y cuando alegatos se formulen a partir de la documentación recabada y el acta se elabora una propuesta que se hará pública en los medios de publicación oficial. En caso de aprobación de deslinde, esta resolución es título habilitante y suficiente para la correspondiente inscripción en el registro de la propiedad. Y por último, el deslinde judicial. Cuando no existen acuerdos entre las partes involucradas, se recurre a la vía judicial. En este ámbito existen dos subtipos de procedimientos. Uno, de jurisdicción voluntaria. El titular o quien posea el derecho real es responsable de iniciar el trámite de presentar un escrito en el que se detallan circunstancias de la finca a deslindar y colindantes, datos de identificación de los titulares, datos catastrales de todas las partes involucradas, certificación registrada de las fincas que se encuentran inscritas, certificación catastral y descripción y gráfica. Una vez admitida la solicitud de deslinde, el secretario judicial notifica del inicio del procedimiento en todos los afectados. Estos disponen de un plazo de 15 días para presentar alegatos y pruebas. A los 30 días se realiza un acta de deslinde por el cual solicitan colindantes son citados. Finalización del acto de deslinde. El secretario judicial elabora el acta donde queda sentado todo el acorde en caso de avenencia total o parcial y se firma por involucrados en el procedimiento. En el caso de no existir acuerdo, se registra que se realizan el acto sin adveniencia. Se dicta el decreto con el resultado incorporado el acta y se da lugar al archivo y la actuación. Cuando correspondan
Modificaciones catastrales. Se permiten testimonios del acta y decreto al catastro. 2. Delinde por el procedimiento contencioso. Se requiere de la intervención del juez debido a la falta de acuerdo que definirá los límites. Por su esencia, se lleva adelante en este caso un juicio declarativo. En este procedimiento la justicia determina hasta dónde llegan los derechos de uno y otros. El amojonamiento es el acto de materializar los límites de una parcela con mojones. El procedimiento consiste en la compilación de todos los antecedentes cartográficos, catastrales y del título para catastrarlos con los hechos existentes a fin de determinar la correcta ubicación de la parcela. Se denominan así al proceso de señalar con mojones los linderos de propiedad. Una vez conocidos, se marcan los vértices del perímetro con señales que permiten visualizar con claridad dónde se encuentra la divisoria. En el momento en que los linderos de una finca rústica están claros, tanto si lo estaban desde un principio como si ha tenido que desarrollar su proceso del deslinde, entonces debe realizar el amojonamiento. Se trata de otro proceso relacionado con los linderos, solo que en esta ocasión es imprescindible que el deslinde esté hecho previamente. El amojonamiento consiste en colocar mojones que son en realidad señales visuales claras con las que delimitan el terreno de la finca rústica o un inmueble en cuestión. Un ejemplo claro es el dito, que es una base de piedra que utilizan para delimitar ciertos puntos del terreno. Con este proceso se delimita todo el perímetro exacto de un terreno, algo que puede servirnos posteriormente para calcular el valor que tiene, por ejemplo, nuestras fincas rústicas. Una vez realizado, el amojonamiento debe ser registrado en la Dirección General de Catastro. El proceso además debe realizar un profesional con capacidades técnicas y conocimientos de normativa, como ingenieros agrónomos o arquitectos. Muchas veces se adquiere una propiedad de la cual no constan elementos materiales o hechos existentes que definan su correcta ubicación, o bien el resto de los lotes de la manzana que contiene nuestra propiedad no refleja de manera fiel lo registrado en sedes catastrales. Otra vez se nota que la posición y forma de la parcela colindante ha sido replanteada en el terreno por gente no capacitada. Para evitar futuros problemas, es aconsejable recurrir a un agrimensor para que efectúe el amojonamiento. Dicho procedimiento puede ser certificado, registrado con el Colegio de Agrimensores, generando así un documento oponible a terceros. En la mayoría de las comunas, para otorgar permiso de edificación, el certificado de amojonamiento registrado en el Colegio de Agrimensores es un requisito obligatorio, evitando así problemas de ubicación de los lotes con edificaciones realizadas dentro de los mismos. ¿Qué diferencia hay entre amojonamiento y mensura? La diferencia yace en la registración del trabajo, mientras el certificado de amojonamiento solo se registra en el Colegio de Agrimensores, constatando que el profesional que realizó la tarea está habilitando y empadronando la mensura. Se registra en diferentes reparticiones. En la municipalidad se registra el pleno de agrimensura. Puede ser mensura simple, mensura y unión y mensura de subdivisión, mensura de posesión, mensura y subdivisión de propiedades horizontales, donde consta la dimensión lineales, angulares, de superficie cubierta, linderos, restricciones al dominio, ubicación donde una manzana o una zona rural específicamente o los títulos que dan origen a las parcelas, objeto de mensura, las superficies, orígenes y resultandos del trabajo. La municipalidad presenta conformidades con los hechos técnicos expresados en planos mediante la visitación del plano. En la Dirección de Catastro de Provincia se registra el mismo plano
junto con la información técnico donde el profesional da cuenta los criterios implementados para la definición de límites y la diferencia entre las superficies consignadas en título y la consignada en mensura, y la descripción del lote resultante, la superficie cubierta, la categoría y antigüedad. Completada la avisación en sede catastral, se procede a registrar el plano de registro de propiedad, donde se da origen a los nuevos títulos de propiedad o no sean existentes. De por medio de esta operación, la Dirección de Catastro Provincial podrá exigir la intervención de la Dirección de Minería, Recursos Hídricos Viables provinciales o nacionales a la Dirección de Ambiente, según amerite el caso. Gracias por prestar atención. Aquí finaliza la presentación de medición de terrenos por linderos.